tenido algum impacto. Então, muito brevemente, falaremos dessas 4 políticas que já les hemos mencionado. Em cerca de controle da natalidade, já vimos agora cifras aqui, é indiscutível que houve uma redução da fecundidade e do tamanho das famílias. Pero, nós señalamos em el trabalho que se há que estudar mais essa vinculação entre redução da fecundidade e diminuição do tamanho da família, porque em outras realidades, em outros países, se encontra que também a migração interna e internacional e também a dissolução das uniões pode estar vinculada com a redução do trabalho da família. Então, é todo campo de investigação que se abre. E aqui, acerca da pergunta que nós havíamos feito em trabalho, se a família é pequena, vive melhor, o que nós consideramos é que hace falta políticas adequadas que busquem substituir a provisão de serviços de cuidados, tanto de ninhos como de ancianos, que poderiam oferecer anteriormente as famílias de maior tamanho. Então, as reflexões que hacemos em el texto é que isso é tema complexo para responder, que requer muita investigação, que depende muito das diferenças entre setores sociais, que vai depender muito da existência ou não de políticas públicas, que vai depender muito dos processos de criação de emprego, etc. Ou seja, não é uma pergunta fácil que se pode responder nada mais vinculando o tamanho da família com algumas características ao seu interior, não? Agora bem, em termos de combate à pobreza, isso, vocês sabem, ou seja, que ha sido principal eje de política social em México, ha sido o combate à pobreza, basada em transferências monetárias condicionadas. Isso é muito importante, condicionadas, significa que a mulher tem que ter uma série de corresponsabilidades. E aqui, as avaliações de diferentes autores, tanto de Gonçalves de la Rocha, Agustín Escobar, como de Lomelí, o que mostram é que, em contexto em que não há criação de empregos, a efetividade desse tipo de políticas é muito reduzida em termos de diminuir a pobreza. Pode diminuir a intensidade, mas não necessariamente os níveis. Há trabalho de Iliana Jassimi, que analisa isso com certa profundidade. Então, aqui, o que ocorre? Qual é o impacto disso? Ou seja, sim, elas transformam as mulheres em agentes de bem-estar, pero genera uma maior sobrecarga, reforça a divisão do trabalho, não há cambio em las esferas masculinas e femininas de toma de decisão. Uma preocupação que havia era se a mulher recebe o dinheiro, se isso ia generar mais violência. Pelo que se ha encontrado é que os varones não conceptualizam esse dinheiro como dinheiro da mulher. É dinheiro solamente que ela administra. Então, os análises qualitativos acerca deste tema mostram que essa seria uma zona, em certa medida, livre de conflito. Vamos às políticas de conciliação. Essas han sido as que han tenido menos importância em México. Nós tomamos o trabalho de revisar os programas de igualdade de gênero, a nova Lei Federal de Trabalho, para ver se havia algum tipo de modificações, de inclusão dessas preocupações. Há trabalhos que analisam contratos de trabalho e que veem que não há grandes preocupações. Aqui há vários problemas. Por lado, se considera que a conciliação família e trabalho é uma responsabilidade da mulher, quando, na verdade, se trata de uma responsabilidade social. ¿Sí? Depois, em México, as medidas são muito limitadas. Nada mais, as trabalhadoras formais contam com licença de maternidade e com alguns descansos para a lactância, como vocês podem ver. Agora bem, os programas de igualdade de gênero, que se han hecho muitos em el país ultimamente, explicitamente sugerem uma série de ações, ¿sí? Que busquem a igualdade e a equidade nas responsabilidades familiares, que favoreçam o trabalho das mulheres, que melhorem suas condições de competência laboral, que elevem sua qualidade de vida, mas hasta hoje estão muito em el papel. Ou seja, não há programas realmente orientados que uno pode evaluar que estão tendo esses efeitos. Ou seja, se requer muito mais avaliação desse tipo de programas e de medidas. A Lei Federal de Trabalho proíbe a prova de embaraço, proíbe despido por embaraço, estabelece licença de maternidade, busca modalidades de trabalho a domicílio e trabalho à distância, mas aqui também genera uma tensão,
porque nosotros sabemos que la flexibilidad del trabajo, por lo general, puede estar asociada a una mayor precarización del trabajo. Entonces, tiene efectos contradictorios. Finalmente, en lo que se refiere a política intrafamiliar, ese ha sido el campo donde ha habido más atención y más interés de resolver a partir de 80 y principalmente a partir después de la reunión de Beijing, se ha tomado una serie de medidas tratando de institucionalizar esta cuestión, pero aquí también hay análisis del contexto político, social de los estados que muestran que el tipo de implementación que se hace en los programas va a depender mucho de quién está en el gobierno. ¿Sí? Si es el PAN, el PRI, el PRD, etc. Aquí, en términos muy generales, esas son algunas medidas que se han hecho desde 99 hasta ahora, no las voy a leer, pero todavía falta mucho por recorrer, o sea, falta mucho en términos de institucionalización, falta mucho en términos de personal y presupuesto. Los financiamientos van mucho más hasta la prevención y atención y mucho menos a la sanción. No hay medidas para garantizar realmente la reparación de los daños y, sobre todo, hace mucha falta políticas para evaluar el impacto de los programas. Algunas reflexiones finales. Nosotros pensamos que la relación entre el impacto de las políticas sobre respondiendo ou não às necessidades da família, nós pensamos que há muitos desfases, há alguns encontros no sentido de alguns resultados positivos, como hemos mencionado, pero sí ha generado uma série de tensões não resueltas, como necessidades de mão de obra para cuidar, políticas de cuidado de niños de ancianos, ou seja, institucionalização de políticas de cuidado a nível estatal, o problema do reforçamento de algumas políticas da divisão tradicional entre homens e mulheres, del énfasis en el trabajo, pero a la vez de trabajo precario y a la vez trabajo que puede generar violencia, o sea, se requiere políticas orientadas en ese sentido. También vimos a través del análisis que para lograr algo, el apoyo de los grupos de mujeres organizadas, de legisladoras del gobierno federal y de la sociedad en general para impulsar políticas familiares específicas es fundamental. Lo que se ha logrado en términos de políticas y de programas contra la violencia de género ha sido una lucha muy fuerte por parte de los grupos de mujeres, por parte de las legisladoras en las cámaras, etc. Y después un punto que ha sido discutido y analizado por aquellos que evalúan las políticas sociales es que indiscutiblemente hay que complementar las políticas familiares con políticas de empleo, entre otras, en la lucha contra la inequidad social en el país. Entonces, en síntesis, no es fácil contestar la pregunta si la familia pequeña vive mejor, va a depender de la desigualdad social, va a depender de los niveles de pobreza, va a depender de la institucionalización de una serie de políticas que puedan propiciar el bienestar de las familias. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a pedir a los ponentes si quieren pasar a la mesa y le doy la palabra ahora a Julieta Pérez Amador, quien es comentarista de esta sesión. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a la sesión. Gracias a Silvia por… la organizamos juntas, pero nació de tu idea, así que muchas gracias. Y bueno, a mí como demógrafa de familia me parece sumamente importante analizar las consecuencias del cambio en las familias sobre el bienestar de las familias en sí, pero lo más importante es sobre el bienestar de la siguiente generación. La primera pregunta es ¿por qué nos interesa analizar el cambio familiar? Y yo diría que la primera respuesta es, bueno, sí importa lo que está pasando a nivel de la generación que existe en este momento, pero importa más como respuesta a lo que va a pasar para las futuras generaciones, ¿no? Entonces, bueno, primero quisiera hacer breves comentarios acerca de los trabajos. El primer trabajo del profesor David Lam, bueno, nos queda a todos muy claro que la fecundidad y la educación
y muchas de las otras variables de cambio familiar están relacionadas de una manera, la mayor parte del tiempo positiva, pero en muchas de otras maneras tal vez no necesariamente lineal y positiva, sino curvilínea, negativa, etc. Pero nos queda claro cuando analizamos datos individuales que las mujeres que tienen mayor educación tienen menores hijos, y así podría decir lo mismo sobre otras variables de cambio familiar. Pero cuando uno se mueve a la escala global, vamos, a la escala de país, que es bueno, parte de lo que los demógrafos hacemos, ¿verdad? Ver la estructura y el cambio en la composición de la población. Cuando uno lo analiza a nivel macro, la relación no es tan simple de explicar, ¿no? Y si uno comparara países y dijera, bueno, los países más educados o con más desarrollo tienen menor fecundidad y los que tienen menos tienen menor fecundidad, pues mayor fecundidad, perdón, eso no necesariamente sucede, ¿no? Pero bueno, en este trabajo nos queda pues claro que en México existe esta relación, tanto a nivel individual como a nivel macro del país, ¿no? Y entonces, analizada a través del tiempo, vemos que existe una relación entre la estructura educacional de la población y el nivel de la fecundidad y bueno, el tamaño de las familias. Pero también nos indica, como les decía, que esta relación es compleja y que no es automática, ya que la educación se incrementó, y voy a enfatizar que se incrementó en los niveles bajos de la escala educativa, antes del primer descenso sostenido de la fecundidad. De modo que cuando analizamos todo el tramo de 1970 a 2000, bueno, el profesor nos enseña que 60% del descenso de la fecundidad se puede explicar por el cambio en la educación. Pero del otro lado, por el contrario, vemos que si ahora pensamos como en la siguiente generación, el descenso de esa fecundidad solamente explica el 20% del incremento en el nivel educativo. Y es en donde nos movemos del efecto, yo me atrevería a decir sin ser injusta, que la mayoría de nuestros análisis como demógrafos, al menos de la demografía mexicana, se ha tenido mucho énfasis en explicar las diferenciaciones socioeconómicas en los comportamientos demográficos. Tenemos muchísima literatura al respecto, el trabajo ha sido muy bueno en explicar esas diferencias socioeconómicas, pero después no pasamos a ver cuál es la implicación de esos cambios y esa diversidad socioeconómica en el futuro cambio poblacional. O sea, como que vamos en una dirección, pero nos falta regresarnos a la otra dirección, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que en la otra dirección, digamos, a ver, ya bajó la fecundidad, ahora, ¿qué implicación tiene para una especificidad del bienestar de la siguiente generación? Bueno, es que ese descenso de la fecundidad solamente explica el 20%, ¿ok? Entonces, regresándome a la primera parte, en cuándo la educación tuvo un efecto en el descenso de la fecundidad, yo diría que, bueno, todos hablamos de que que la educación opera de manera directa y de manera indirecta mucho más, ¿no? Entonces, yo me pregunto, después de ver esto, estamos observando realmente como un yo diría, no pero una confirmación de que en verdad en México existió un cambio ideacional, que no necesariamente tuvo que ver con el nivel educativo de la población, sino que hubo este cambio ideacional donde a lo mejor sí compramos la idea, no necesariamente por la política de población que ocurrió desde 1974, sino por a lo mejor las ideas exportadas de otros contextos, que sí compramos la idea de que la familia pequeña vive mejor, que la familia pequeña es buena y que la podemos alcanzar y que es buena. Y con eso me refiero a la teoría del desarrollo ideacional. Entonces, a mí me gustaría que, si es posible, nos comentara un poco acerca de cómo amarraríamos este resultado con esta teoría del desarrollo ideacional. Ya se me perdió esto. Y la segunda cuestión es algo que yo quisiera pues abrir la reflexión de todos nosotros. Y es que cuando vamos del otro, aun cuando analizamos que que la educación tuvo un efecto en la fecundidad y que de repente se estancó, pensamos también que, bueno, ¿qué es lo que estamos midiendo con la educación? Todo el tiempo medimos la educación como si fuera algo fijo. Decimos que el nivel primaria, secundaria, preparatoria, universidad es fijo a través del tiempo y de las cohortes, pero tal vez tenemos que movernos no solamente a la calidad de la educación de ahora, a medida que más población se va subiendo en la escala educativa, sino a lo mejor tendríamos que regresarnos a medir la educación como algo que se mueve, como dejarnos de los niveles educativos, aunque yo entiendo que por cuestiones de socialización, cambiar de un nivel educativo a otro nivel educativo tiene grandes implicaciones, pero a lo mejor como una medida de cómo está distribuida la población a lo largo del espectro educativo, tendríamos que movernos a medir la educación como
con medidas más continuas, me explico, o con medidas más relativizadas a la mayor parte de la población, o sea, quién está por debajo de la media, quién está por debajo de la media, y a lo mejor encontraríamos cosas un poquito más diferentes, ¿no? Y bueno, por último, pues vemos que efectivamente la expansión educativa ocurrió rápidamente antes de que ocurriera el descenso de la fecundidad, y entonces como que decimos, bueno, a lo mejor el efecto es tardado, ¿no? O sea, nos comenta David Lamb que en otros países se vio el efecto más pronto, ¿no? Que México se tardó mucho en bajar la fecundidad después de que inició el descenso de la educación. Y yo me pregunto, bueno, es porque a lo mejor esa educación está muy debajo, ¿no? A lo mejor el mover la educación al nivel primaria o mover la educación a nivel secundaria es demasiado bajo. A lo mejor tenemos que alcanzar un umbral en el que necesitamos más años de escolaridad, y a lo mejor ahí, cuando eso sucedió, entonces a lo mejor se desencadenó, ¿no? Entonces, bueno, para terminar con esto, yo quisiera, con el trabajo del profesor Lamb, es que, bueno, finalmente después ya no volvemos otra vez al regreso de qué pasa ahora con la educación y la fecundidad, pero lo que sí sabemos, los demógrafos, y si estoy equivocada alguien dígamelo, es que a partir de 1900, finales de los 90, ahora la fecundidad se ha estancado, el descenso de la fecundidad se ha estancado. Entonces, yo pregunto, bueno, si ese cambio nacional que existió en aquel momento, ¿qué es lo que ahora enfrenta para detenerse y no poder seguir adelante? Entonces, entre las cosas que uno podría pensar que está pasando, es precisamente que la educación necesita llegar a un nivel mucho más alto, número uno. Número dos, que hay una gran desigualdad en la población, que finalmente ese descenso que vemos que usted nos muestra desde los años 70, fue un descenso que ocurrió de manera muy desigual a lo largo de la población. Y usted en algún momento mencionó que había cuestiones de desigualdad, pero ¿cómo afectaría si incrementamos medidas de desigualdad en sus estimaciones? ¿Okay? Bueno, me muevo al trabajo de… Bueno, la reflexión aquí era que pensemos todos cómo medimos la educación, qué es lo que la educación significa hoy, y qué nivel educativo significa hoy, y que el mismo nivel educativo de hoy significaba hace, no sé, 30, 60 años, ¿no? Hoy, ¿tengo 5 minutos? Hoy, perdón. Bueno, voy más rápido. El trabajo de Jennifer, bueno, Jennifer, disculpa que siempre te ponen a Julieta de comentarista, porque ya es la segunda vez que nos presentamos, pero bueno, a mí me parece como, casi voy a ser un poco repetitiva para ti, pero espero el público no sea repetitiva. Pero bueno, lo primero es que a mí me parece súper importante que analicemos a la población mexicoamericana en su gran diversidad, ¿no? La mayoría, como bien ella menciona, los trabajos donde comparan a la población hispana con la población no hispana blanca y con la población afroamericana, siempre toman a la población entera hispana, o si no, toman a la población mexicoamericana. Después uno distingue la primera generación y la segunda generación, pero en la mayor parte de los casos no nos abren ni la primera ni la segunda generación por características que las hacen diferentes. Y estos grupos son absolutamente heterogéneos. Entonces me parece excelente que el trabajo de Jennifer sea dedicado a mostrarnos esas diversidades. Yo tendría un comentario que espero que no sea el mismo que hice la vez pasada, Jennifer, pero es que el caso de la tercera generación. La tercera generación se comporta, si ustedes recuerdan las gráficas que nos presentaba, la primera generación y segunda generación tienen un cambio, ¿no? Que podemos ver, de primera generación a segunda generación baja el nivel de pobreza, de primera generación a segunda generación aumenta el nivel educativo de los hijos. Pero con la tercera generación aparece ahí como algo muy diferente, ¿no? Y entonces mi pregunta es, bueno, esta tercera generación tiene mucha probabilidad de que no la estemos captando, lo cual, o sea, yo pienso que esa tercera generación no está captada realmente, porque cuando los padres de la tercera generación, para ser captada, tiene que llenar el cuestionario censal el padre, y a mayor nivel educativo de la población hispana, me atrevería a decir, menor clasificación, menor autorreconocimiento de la hispanidad, ¿no? Entonces, nada más es como una reflexión de qué tanto sesgo tenemos al medir la tercera generación. ¿Y por qué? O si no, ¿por qué es tan diferente de la primera y de la segunda? Y bueno, otra cosa rápidamente, ya se me acabó el tiempo. No, otra cosa, 2 minutos. Rápidamente, es que otra cosa que me gustaría tal vez haber escuchado es cómo incorporamos el contexto político y económico de Estados Unidos en el análisis que nos mostraste. Y eso es porque durante, los años de la década de los 2010, bueno, aún estamos en ella, finales de los
2000 y principios de los 2010, pues se vivió la Gran Recesión. Y esa Gran Recesión pegó a toda la población estadounidense, pero también pegó de manera muy importante a la población, a las minorías, ¿no? Y a la población hispana. Y al mismo tiempo, en paralelo, también ocurrió el número sin precedente de deportaciones que ha habido de México a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo esto afectaría en el contexto del trabajo que nos estás mostrando? Y bueno, finalmente quisiera decir que que sería muy bueno que tanto demógrafos de aquí como demógrafos del otro lado de la frontera siempre consideremos ambas poblaciones como una población que tiene más cosas en común que cosas separadas, ¿no? Y me voy a mover en 2 minutos al trabajo de Brígida y de Orlandina, y hay 2 cosas que ellas mencionaron, pero que me gustaría recalcar. La primera es que no existe una teoría de familia, existe una teoría del descenso de la fecundidad, pero no necesariamente una teoría de familia global. ¿Por qué? Bueno, porque es muy controversial. Todos queremos estar saludables, todos queremos no morir, pero ¿cómo vamos a decir cómo queremos que las familias sean o vivan? Eso es muy complicado, ¿no? Pero yo coincido con ellas en que no hay una teoría de familia. ¿Y por qué será importante? Bueno, sería importante, por ejemplo, pensar que podríamos no sé, mover de entrada la edad legal al matrimonio, ¿no? Porque nos preocupa mucho el embarazo adolescente, pero el embarazo adolescente, la mayor parte de él ocurre dentro de una unión. Entonces, ese tipo de políticas que no existen, a lo mejor sería bueno, no sé, de alguna manera, primero informarnos al respecto y después pasar la política. Hay otra cosa que me interesa mencionar, y es que, ya que mencionaste el trabajo de Landy, donde se habla de que las parejas de doble ingreso tienen menor carga, menor brecha de género en el trabajo doméstico, me gustaría agregar una cosa. Eso sucede porque las mujeres hacen menos trabajo doméstico, no porque los hombres hagan más trabajo doméstico. Y la razón principal por la que las mujeres hacen menos trabajo doméstico no es porque, bueno, es porque contratan el trabajo doméstico por fuera, ¿ok? Entonces, este es un punto muy importante que faltó mencionar ahí. Y finalmente, en la parte de migras, perdóname, en la parte de violencia, yo quisiera decir que, bueno, efectivamente la violencia de género, pues es la que más ha tenido intervenciones y la que más debemos de atacar, pero también hay una parte que yo siento que no existe, que es que tenemos que enfatizar más: la violencia entre padres e hijos, pero sobre todo la violencia entre madres e hijas, porque si bien en los resultados de los trabajos de Irene Cacique se muestra que las mujeres que experimentan la violencia, independientemente de qué tipo de violencia y de quién viene la violencia, porque no se preguntó con tanto detalle, cuando son niñas tienen mayor probabilidad de sufrir la violencia cuando son adultos. Entonces ahí hay un foco de atención que deberíamos también como de enfatizar, ¿no? Y ya se me acabó el tiempo, pero quería decir que como dije hace un momento, la mayoría de nuestra investigación va del lado de describir las diferencias socioeconómicas sobre el cambio familiar, pero creo que ahora es tiempo, con todo este cambio familiar que existe, de movernos de cuáles son las implicaciones del cambio familiar en el futuro de la población y en la estructura y dinámica de la población. Gracias. Perdón por apresurar tanto, pero tenemos a las 11:30, empiezan otra serie de sesiones. Me pide también Carla que haga el anuncio de que se va a presentar el Programa Nacional de Juventud hoy a la 1 de la tarde en esta misma aula, ¿no? Y bueno, darle las gracias. Lamentablemente no hay tiempo para regresar a los respuestas a los comentarios, y pues los invitamos a que pasen a las siguientes sesiones, ¿no? Gracias. You've heard me before. So I know, and you heard me before.